Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos vamos a adentrar en las ruinas de Teotihuacán, una de las ciudades más asombrosas de la América precolombina. Para este viaje nos basaremos principalmente en la información de Wikipedia, que detalla la rica historia y arquitectura de esta civilización. La pregunta que nos guía es ¿qué misterios se esconden entre estas antiguas piedras? ¿Qué podemos aprender de esta fascinante civilización? Pues lo primero que hay que abordar es el nombre mismo de la ciudad, Teotihuacán, porque encierra un enigma en sí mismo. No conocemos el nombre original que le dieron sus habitantes. Espera un momento. Estamos diciendo que una ciudad tan grandiosa lleva un nombre que no es realmente suyo. ¿De dónde viene entonces el nombre Teotihuacán? El nombre Teotihuacán fue dado por los aztecas siglos después, cuando se encontraron con estas impresionantes ruinas. Para ellos este lugar era el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Un nombre que refleja la profunda impresión que les causó la ciudad. Tiene sentido. Imaginar a los aztecas contemplando esas imponentes pirámides debió ser una experiencia sobrecogedora. Pero si ese no es su nombre original, ¿hay alguna pista sobre cómo se llamaban a sí mismos? Aquí es donde se pone interesante. Existe la teoría de que Teotihuacán podría ser la legendaria Tolan, una especie de paraíso terrenal en la mitología mesoamericana. El glifo Pu, que significa atole o caña, se ha encontrado tanto en contextos mayas como teotihuacanos, y se asocia con este lugar mítico. Entonces Teotihuacán, con sus pirámides y su avanzado urbanismo, podría ser lugar de las leyendas. La verdad, esta teoría me intriga. Si fuera así, ¿qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la civilización teotihuacana? Si Teotihuacán fuera realmente Tolan, su importancia en el imaginario mesoamericano sería aún mayor de lo que pensamos. Podría ser vista como una especie de modelo de ciudad ideal, un centro de conocimiento y espiritualidad que influenció a culturas posteriores. De acuerdo, sigamos explorando. Wikipedia menciona que Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época. ¿Puedes darnos una idea de su escala? Imagina una ciudad con más de 100.000 habitantes en su apogeo, una cifra comparable a la de Roma en ese mismo periodo. Teotihuacán no solo era grande, sino que también estaba estratégicamente ubicada, cerca de recursos vitales como la obsidiana, el lago Texcoco y rutas comerciales clave. Es increíble pensar en el ajetreo y el bullicio de una ciudad de ese tamaño hace tantos siglos. Debió ser un centro vibrante de comercio, religión y cultura. Y hablando de su estructura, no podemos olvidar la impresionante Calzada de los Muertos, ¿verdad? La Calzada de los Muertos era la arteria principal de Teotihuacán, una gran avenida flanqueada por monumentales estructuras, que se extendía por kilómetros. Pero lo que la hace aún más fascinante es su orientación precisa: 15 grados y 30 minutos al este del norte verdadero. Entiendo que esto implica un conocimiento astronómico sofisticado. Pero, ¿qué significa realmente esa orientación? ¿A qué estaban apuntando los teotihuacanos? Esa orientación tan precisa nos revela que los teotihuacanos tenían un profundo conocimiento del movimiento de los astros. Algunos investigadores creen que la Calzada de los Muertos estaba alineada con la salida del sol en fechas específicas, lo que sugiere una conexión con sus calendarios y rituales religiosos. Es fascinante cómo la arquitectura de la ciudad refleja su cosmovisión. Y hablando de construcciones impresionantes, ¿qué nos puedes contar de la Pirámide del Sol? Siempre me ha maravillado su escala. La Pirámide del Sol es la segunda pirámide más grande de Mesoamérica, construida en un solo esfuerzo constructivo masivo. Su tamaño es imponente, pero lo que realmente la distingue es el túnel descubierto recientemente debajo de ella. Un túnel. ¿Qué sabemos sobre él? Es una tumba. Un pasadizo secreto. ¿Qué misterios podría esconder? El túnel bajo la Pirámide del Sol es uno de los grandes enigmas de Teotihuacán, aunque las investigaciones aún están en curso. Se especula que podría haber sido utilizado para ceremonias, como un espacio simbólico del inframundo o incluso como un lugar de enterramiento para personajes importantes. La idea de un espacio ritual bajo la pirámide es realmente intrigante. Y después de todo ese esplendor, sabemos que Teotihuacán colapsó. ¿Qué sabemos sobre su declive? ¿Cómo pudo una ciudad tan poderosa simplemente desaparecer? El colapso de Teotihuacán alrededor del siglo siguiente es un misterio que aún intriga. ¿Cuáles son las más plausibles? ¿Fue un evento repentino o un declive gradual? ¿Hubo algún factor que contribuyó más que otros? Se habla de factores climáticos como una prolongada sequía que habría afectado a la agricultura. También se ha planteado la posibilidad de conflictos internos o el auge de ciudades rivales, que desafiaron su hegemonía. Lo que parece claro es que el colapso no fue repentino, sino un proceso complejo que se extendió a lo largo de décadas. Es triste pensar que una civilización tan avanzada haya sucumbido a esas fuerzas. Teotihuacán era mucho más que pirámides y templos, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre la vida cotidiana de sus habitantes? Efectivamente, Teotihuacán no era solo una ciudad de monumentos, sino también un lugar donde la gente vivía, trabajaba y se relacionaba.
Las excavaciones han revelado barrios residenciales con sistemas de drenaje sofisticados, casas diseñadas inteligentemente para adaptarse al entorno e incluso evidencias de una vibrante actividad artesanal. Es decir, que no solo eran grandes arquitectos, sino también ingeniosos urbanistas y artesanos. ¿Y qué hay del arte? ¿Qué nos dicen los murales de Teotihuacán sobre su cultura? Los murales son una ventana a la vida y las creencias de los teotihuacanos. Representan dioses, animales, escenas de la vida diaria, un tesoro de información visual que nos ayuda a reconstruir su mundo. ¿Qué tipo de escenas se representan en estos murales? ¿Hay algún tema recurrente que nos dé pistas sobre sus creencias o su forma de vida? Encontramos una gran variedad de temas. Hay procesiones de sacerdotes deidades como Quetzalcóatl y Tlaloc, animales míticos, escenas de la vida agrícola, representaciones del inframundo. Los murales nos hablan de su cosmovisión, sus rituales, su relación con la naturaleza y la importancia del ciclo agrícola. Es fascinante cómo el arte nos permite conectar con una cultura, que a pesar de la distancia en el tiempo, sigue viva a través de sus expresiones artísticas. Retomando nuestra inversión en Teotihuacán, me gustaría destacar un aspecto crucial que la Wikipedia menciona repetidamente, y que nos ayuda a comprender la verdadera magnitud de esta ciudad. Adelante, ¿de qué se trata? Me pica la curiosidad. De su urbanismo. Teotihuacán no era simplemente una ciudad grande, sino que estaba meticulosamente planificada. Su trazado urbano basado en una retícula ortogonal y dividido en 4 cuadrantes refleja un orden y una complejidad impresionantes. Es decir, que no era una ciudad que creció de forma caótica, sino que se desarrolló siguiendo un plan maestro. ¿Y eso que nos dice sobre la civilización teotihuacana? Ese nivel de planificación urbana nos habla de una sociedad altamente organizada, con una capacidad de gestión y una visión a largo plazo que resulta asombrosa. Pensemos en la logística que implicaba coordinar la construcción de sus grandes monumentos, la distribución de los recursos, la organización de la vida cotidiana de tantos miles de habitantes. Entiendo. No solo construyeron grandes pirámides, sino que crearon una ciudad funcional para una gran población. ¿Y qué de los barrios? ¿Cómo se organizaba la vida cotidiana en Teotihuacán? Los barrios estaban distribuidos de manera ordenada, con calles y callejones que conectaban plazas y espacios públicos. Las excavaciones han revelado la existencia de más de 2.000 conjuntos habitacionales, lo que nos da una idea de la densidad de población de la ciudad. Más de 2000 conjuntos habitacionales. ¿Sí? Debió ser una ciudad vibrante y llena de vida. Y hablando de vida cotidiana, ¿qué se sabe de las viviendas de los teotihuacanos? ¿Eran todas iguales o había diferencias según la clase social? Por supuesto que había diferencias. Las viviendas de la élite, como la Palacio de Quetzalpopatl, eran mucho más grandes y lujosas que las de la gente común. Sin embargo, incluso en las casas más humildes, se puede apreciar una gran atención al detalle y un profundo conocimiento de las técnicas de construcción. El Palacio de Quetzalpopatl. ¡Qué nombre tan evocador! ¿Qué se sabe de este palacio? ¿Por qué se llama así? Se cree que fue la residencia de los sumos sacerdotes de Teotihuacán. Su nombre, que significa mariposa quetzal, hace referencia a las hermosas columnas talladas con motivos de mariposas y plumas de quetzal, que adornan su patio central. Ya puedo imaginarme esos patios llenos de color, con el sonido del agua fluyendo en las fuentes y el canto de los pájaros. Es increíble pensar en la maestría de los artesanos teotihuacán. Es fácil dejarse llevar por la imaginación al pensar en la magnificencia de Teotihuacán. Pero no olvidemos que también era una ciudad con un sistema de infraestructuras muy avanzado para su época. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, contaba con un sistema de drenaje y alcantarillado, que permitía desalojar las aguas residuales de una población de más de 100.000 habitantes, algo realmente excepcional para una ciudad de hace más de 1500 años. Es cierto, solemos pensar en las grandes civilizaciones antiguas por sus monumentos, pero a veces olvidamos los aspectos prácticos de la vida diaria. Un sistema de alcantarillado eficiente es esencial para la salud y el bienestar de la población. Exacto. Estos detalles nos muestran que los teotihuacanos no solo se preocupaban por la grandiosidad de sus construcciones, sino también por el bienestar de sus ciudadanos. Y hablando de construcciones, no podemos dejar de lado la importancia del arte en Teotihuacán. ¿Qué papel jugaba el arte en su cultura? El arte era omnipresente en Teotihuacán. Los murales son una de las expresiones artísticas más características de esta ciudad. Los encontramos decorando los muros de templos, palacios y viviendas, y nos ofrecen una fascinante visión de su cosmovisión, sus rituales y su vida cotidiana. Ya hemos hablado un poco de los murales, pero me gustaría profundizar más en tu significado. ¿Qué tipo de escenas se representan en ellos? ¿Qué nos revelan sobre la cultura teotihuacana? Y encontramos una gran variedad de temas. Procesiones de sacerdotes, deidades, animales míticos, escenas de la vida agrícola, representaciones del inframundo. Cada mural es como una ventana a su mundo lleno de simbolismo y significado. Me intriga la idea de los animales míticos. ¿Podrías darnos algún ejemplo? ¿Qué tipo de criaturas imaginaban los teotihuacanos? Uno de los ejemplos más comunes es la serpiente emplumada.
una criatura que combina los atributos de una serpiente y un ave. También encontramos jaguares, águilas, mariposas. Cada animal tenía un significado simbólico dentro de su cosmovisión. Es como si los murales nos cantaran historias, historias que nos permiten conectar con una cultura, que a pesar de la distancia en el tiempo sigue viva a través de su arte. Exacto. Y lo que hace a los murales de Teotihuacán aún más fascinantes es que no solo decoraban los espacios, sino que formaban parte integral de la arquitectura. No eran simples adornos, sino elementos que interactuaban con la luz, el espacio y las formas de los edificios. Entiendo. El arte no estaba separado de la vida cotidiana, sino que estaba integrado en la propia estructura de la ciudad. Y hablando de la vida en Teotihuacán, la Wikipedia menciona que fue un importante centro comercial. ¿Qué tipo de productos se comerciaban en la ciudad? Teotihuacán era un nodo comercial clave en Mesoamérica. Su ubicación estratégica le permitía controlar las rutas comerciales, que conectaban el centro de México con otras regiones como el área maya y la costa del Golfo. Imagínate caravanas de comerciantes llegando de todas partes, trayendo consigo mercancías exóticas y noticias de tierras lejanas. Es una imagen fascinante. ¿Y qué tipo de productos se intercambiaban? ¿Había algún producto que fuera especialmente importante para Teotihuacán? Se comerciaba con una gran variedad de bienes: obsidiana, cerámica, textiles, plumas, cacao, jade. Pero la obsidiana era sin duda uno de los productos estrella de Teotihuacán. Claro, si mal no recuerdo, Teotihuacán estaba cerca de importantes yacimientos de obsidiana, ¿verdad? ¿Qué hacía que la obsidiana fuera tan valiosa? Exactamente. La obsidiana, un vidrio volcánico de gran dureza. Era un material muy apreciado en Mesoamérica, ya que se utilizaba para fabricar herramientas, armas y objetos rituales, y Teotihuacán controlaba su producción y distribución, lo que le confería un gran poder económico. Es decir, que no solo era una ciudad con un gran desarrollo urbanístico y artístico, sino que también era una potencia económica gracias a su control sobre la obsidiana. Sin duda, Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas, que atraía comerciantes y artesanos de todo Mesoamérica. Su influencia se extendía mucho más allá de sus fronteras físicas. Y sin embargo, a pesar de todo su poderío, Teotihuacán terminó colapsando. ¿Qué teorías se barajan para explicar su declive? Hay varias hipótesis, pero ninguna definitiva. Se ha hablado de factores climáticos como una prolongada sequía que habría afectado a la agricultura. También se ha planteado la posibilidad de conflictos internos, revueltas sociales, o el auge de ciudades rivales que habrían desafiado su hegemonía. Comentas que se han planteado varias hipótesis, pero ¿cuál te parece más plausible? ¿Hay alguna evidencia arqueológica que apoye una teoría sobre las demás? Es difícil decantarse por una sola teoría. Lo más probable es que el colapso de Teotihuacán fuera el resultado de una combinación de factores. Hay evidencia de incendios y saqueos en la ciudad, lo que apunta a posibles conflictos internos o invasiones. También hay indicios de cambios climáticos que pudieron haber afectado a la producción agrícola. Es un rompecabezas complejo que los arqueólogos siguen intentando resolver. Es fascinante, pero a la vez frustrante, que una civilización tan avanzada haya dejado tantos misterios sin resolver. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿A dónde fueron tras el colapso? Esa es otra de las grandes incógnitas de Teotihuacán. Algunos investigadores creen que la población se dispersó por otras regiones de Mesoamérica, llevando consigo su cultura y sus conocimientos. Otros sugieren que algunos grupos pudieron haber permanecido en la zona, adaptándose a las nuevas circunstancias. Sea como fuera, el legado de Teotihuacán sigue vivo. Sus ruinas monumentales, sus misterios sin resolver, y su arte nos recuerdan la grandeza de una civilización que marcó un hito en la historia de Mesoamérica. Y no olvidemos que Teotihuacán sigue siendo un lugar de gran importancia para la cultura mexicana. Cada año, miles de personas visitan sus pirámides y sus templos, buscando conectar con un pasado glorioso y lleno de enigmas. Caminar por la calzada de los muertos, contemplar la inmensidad de la pirámide del Sol, observar los detalles de los murales. Es una experiencia que nos transporta a través del tiempo y nos invita a reflexionar sobre la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones humanas. Es cierto. Teotihuacán es un lugar mágico, un espacio donde el pasado y el presente se entrelazan, invitándonos a reflexionar sobre la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones humanas. Mientras exploramos las ruinas de Teotihuacán, hay un aspecto que la Wikipedia menciona repetidamente y que me parece crucial para comprender la singularidad de esta civilización. ¿A qué te refieres? Algo que no hayamos comentado aún. Exactamente. A pesar de décadas de investigaciones, todavía hay muchos misterios sin resolver en Teotihuacán. Uno de los enigmas más fascinantes es la identidad de sus gobernantes. Si mal no recuerdo, Wikipedia menciona que no se han encontrado tumbas reales, ni representaciones inequívocas de un gobernante teotihuacano. Así es. A diferencia de otras culturas mesoamericanas como los mayas o los zapotecas, en Teotihuacán no hay estelas o monumentos que glorifiquen a un individuo en particular. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis
de que Teotihuacán pudo haber sido gobernada por un consejo o una élite colectiva, en lugar de un solo rey. Un gobierno sin un rostro visible, eso sí que es interesante. ¿Cómo se tomarían las decisiones en un sistema así? ¿Cómo se mantendría el orden sin una figura central de autoridad? Son preguntas difíciles de responder con la información que tenemos, pero es precisamente esa falta de certezas lo que hace a Teotihuacán tan fascinante. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre el poder y la organización social. Es como si Teotihuacán nos desafiara a mirar más allá de las apariencias, a buscar respuestas en los detalles, en los símbolos, en la forma en que la ciudad fue construida y organizada. Precisamente. Y hablando de símbolos, hay otro misterio que me parece especialmente intrigante: el significado de las numerosas representaciones de animales que encontramos en Teotihuacán. ¿Te refieres a los jaguares, las serpientes emplumadas, las águilas que vimos en los murales? ¿Qué sabemos sobre ellos? Sí, estos animales aparecen en los murales, en las esculturas, en la arquitectura. Pero su significado preciso es un tema de debate entre los arqueólogos. ¿Y qué teorías se manejan al respecto? ¿Representan deidades, fuerzas de la naturaleza o algo completamente distinto? Algunos investigadores creen que estos animales representan a deidades o fuerzas de la naturaleza. Otros sugieren que podrían simbolizar a clanes o linajes dentro de la sociedad teotihuacana. También se ha planteado la posibilidad de que tuvieran un significado astronómico o calendárico. Entonces cada animal podría tener múltiples capas de significado, dependiendo del contexto en el que aparece. Exacto. Y para complicar aún más las cosas, hay que tener en cuenta que la interpretación de los símbolos puede variar según la cultura y la época. Entiendo. Es como si Teotihuacán nos hablara en un lenguaje que aún no terminamos de comprender. Un lenguaje lleno de simbolismo y metáforas que nos invita a descifrar sus secretos. Podría decirse que sí, pero cada nuevo descubrimiento, cada nuevo análisis nos acerca un poco más a descifrar ese lenguaje, a comprender la mente y el corazón de esta civilización. Mientras tanto, podemos disfrutar de la belleza de sus ruinas, de la magnificencia de sus pirámides, de la riqueza de su arte, y dejar que nuestra imaginación vuele tratando de imaginar cómo era la vida en esta ciudad hace más de 1500 años. Teotihuacán es un lugar que invita a la contemplación, a la reflexión, a la búsqueda de respuestas. Es un recordatorio de que el pasado no es algo estático, sino un proceso dinámico que sigue influyendo en nuestro presente. Sus misterios nos interpelan, nos hacen cuestionarnos nuestras propias ideas sobre el mundo. Y nos recuerdan la importancia de seguir explorando, investigando y aprendiendo del pasado. Teotihuacán es un tesoro de la humanidad, una ventana a un pasado glorioso que nos sigue fascinando e inspirando. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje a Teotihuacán. Ha sido una inmersión fascinante en una cultura llena de misterios y maravillas. Espero que esta exploración haya despertado vuestra curiosidad por conocer más sobre esta civilización que, a pesar de su desaparición, sigue hablándonos a través de los siglos. Si os habéis quedado con ganas de más, os animamos a que visitéis Teotihuacán, que leáis sobre su historia y que dejéis que su magia os envuelva. Imaginad caminar por la calzada de los muertos, sentir la energía de las pirámides, observar los detalles de los murales. Es una experiencia que no os dejará indiferentes. Y recordad, cada piedra, cada mural, cada símbolo guarda un secreto esperando ser descubierto, quizás con un poco de suerte y mucha investigación. Algún día podamos desvelar todos los misterios de esta enigmática civilización. Hasta la próxima, exploradores. Que la sed de conocimiento os acompañe en vuestras futuras aventuras.